Le pregunto de entrada qué implicaciones tiene para América Latina que las fuerzas ecuatorianas hayan irrumpido por la fuerza en la embajada mexicana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, las implicancias que ha tenido en Argentina, en América Latina y te diría en el mundo de esta irrupción y una decisión por parte del gobierno ecuatoriano en lo que se considera tierra mexicana, porque hay que decir que las embajadas a nivel internacional tienen ese estatus, son sumamente graves, tienen que ver con una oleada neorreaccionaria que está viviendo la región, que estamos viviendo en Argentina y en otros países de la región como Ecuador, y donde hay una parte de quienes detentan el poder político y económico que están decididos a llevar a nuestros pueblos a puntos límites, como implican una guerra, que es lo que ustedes están viviendo en Europa desde hace ya un tiempo, a puntos límites que hacen que los pueblos sufran mucho y por supuesto merece el absoluto repudio de la comunidad internacional, pero también medidas concretas. Desde el bloque Unión por la Patria vamos a pedir que se suspenda Ecuador como asociado al Mercosur hasta tanto no se restablezcan las libertades individuales y los derechos de los cuales deben gozar todas las personas que habitan el suelo latinoamericano. Porque usted lo decía, que proponen esta medida concreta, pero ¿habría esperado usted que, más allá de esta condena pública que estamos viendo de prácticamente todos los países de América Latina, Estados Unidos, la Unión Europea, más países hubieran tomado medidas concretas, represalias concretas contra Ecuador? Sí, por supuesto. Esta medida concreta que estamos pidiendo desde Unión por la Patria es un sector de la política, no es el gobierno argentino. El gobierno argentino, si bien ha repudiado a través de su Cancillería la decisión del gobierno de Ecuador de irrumpir en la embajada mexicana mediante la fuerza, lo ha hecho porque el gobierno argentino en la embajada de Venezuela tiene alojados a opositores. Entonces, a fin de que el gobierno venezolano no tome la misma tesitura que el gobierno de Ecuador, es que Argentina ha repudiado, de alguna forma, ha condenado la postura de irrupción de Ecuador. Pero el problema es que nosotros debemos sancionar a Ecuador, sancionar al gobierno de Ecuador, defender al pueblo de Ecuador, de quienes hoy están llevando adelante, mediante la fuerza, medidas que son sumamente perjudiciales para el pueblo de Ecuador y también para mantener la paz en América Latina. Claro, porque si ahora mismo el gobierno venezolano tomara esta misma decisión contra la embajada argentina en Venezuela, ¿usted cree que también se quedaría todo en una simple condena? Si no hay respuesta a lo que ha hecho Ecuador, ¿cree que está en cierto modo en jaque el derecho al asilo en embajadas latinoamericanas? Está en jaque el derecho al asilo en las embajadas, por lo menos de Occidente, no solo latinoamericanas. Hoy en un mundo globalizado, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Francia nos afecta a nosotros, y lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Ecuador les afecta a ustedes, así como lo que pasa en África. En un mundo tan globalizado, la política internacional también está globalizada y por supuesto que ha cambiado. Está en jaque la tradición internacional del derecho al asilo en las embajadas y además de la libre autodeterminación de los pueblos. El pueblo y la representación del pueblo de México puede decidir darle asilo político a quien le parezca darle asilo político, y otro gobierno no puede mediante la fuerza forzar sus fronteras, que es lo que han hecho cuando han irrumpido de esta forma en la embajada mexicana. Por supuesto está en jaque en Argentina, pero te diría que también en el resto del mundo.